Hoy, en Proyecto Inframundo, los 21 instrumentos y técnicas más perturbadoras de la Edad Media. Además, la historia del terrible exorcismo de Anneliese Michel y un audio inédito donde podríamos escuchar la verdadera voz del diablo. Esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos. ¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a otra edición más de Proyecto Inframundo. Esta ocasión nos encontramos aquí para hablar de 21 instrumentos y técnicas de tortura que se ocupaban en la Edad Media. Además vamos a hablar de la terrible historia de Anneliese Michel, un exorcismo tan marcado por la historia que incluso existen grabaciones. Estas grabaciones están guardadas las tienen guardadas en la misma iglesia, entonces es un caso bastante fuerte. Además te pido un poco de discreción porque ya saben que justo terminando el programa existe una psicofonía. Entonces, bueno, desde ahorita te comento, si te gusta el terror, pero en realidad no eres tan fan de escuchar esta clase de psicofonías o grabaciones de ese estilo, puedes terminarlo justo donde te avise y no habrá ningún problema. Lo importante es que te sientas cómodo. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupaban estos instrumentos de tortura? En realidad se ocupaban, pues en muchas ocasiones se ocupaban para torturar gente, ya que en aquello entonces el concepto de justicia era algo que estaba por demás, no existía como tal. De hecho era muy fácil que simplemente te fueras culpado por brujería y terminaras, bueno, en alguno de estos, ¿no? Una de las épocas más oscuras fue la Inquisición, término que hace referencia al conjunto de instituciones dedicadas a la supresión de la herejía. Así es, muchas veces las personas, por ir en contra del pensamiento que mandaba más en aquella época, eran colgados, castigados con pena de muerte, y fue fundado en el año de 1184, a esto al sur de Francia, aunque pronto se extendería por toda Europa. Entonces vamos a empezar con esta, porque este es el aplastacabezas. Su nombre nos dice un poco para qué puede ser, ¿no? Este era muy usado durante la Edad Media, estaba destinado a destrozar literalmente la cabeza de la víctima. La barbilla se colocaba en la barra inferior y el casco era empujado hacia abajo por el tornillo. De este modo, primero se rompían los alvéolos dentarios, seguidos de las mandíbulas, y por último el cerebro salía por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. Básicamente es un casco especial en el que colocas tu cráneo mientras va bajando una especie de prensa para encontrarse con una superficie metálica y abajo un tronco de madera. Me imagino que era bastante doloroso, más que nada porque es muy grande la prensa, entonces es una espera increíblemente larga. En el segundo sitio tenemos la cuna de Judas, método de tortura utilizado en confesiones. Se elevaba al reo con cuerdas sobre la pirámide de madera con punta de acero en la cúspide, o sea, en la parte de arriba. La víctima era soltada de golpes sobre la pirámide, provocándole graves heridas en la zona genital y anal. Sí, justo como les comento, es básicamente un triángulo de metal sujeto por una base de madera, en el cual a la persona se le deja caer de sentón
Entonces, bueno, ya te imaginarás lo que ocurría. En el tercer sitio tenemos las uñas de gato. La víctima era colgada desnuda por los brazos y con un instrumento dotado de garfios afilados. Era rascado, o sea, desgarrándole la piel y arrancándole la carne a tiras. A menudo los garfios entraban tanto que dejaban el hueso al descubierto. El torturado solía morir desangrado después de haber perdido el conocimiento por el dolor. Sí, es una especie de garras, como su nombre lo dice, son 4 garras, pero son literalmente muy grandes, están curveadas y muy afiladas. En el cuarto sitio tenemos el potro, y no es el de Acapulco Shore. El potro es uno de los instrumentos de tortura más conocidos, en el que se acostaba a la víctima con las extremidades atadas. Después se accionaba un mecanismo de cuerdas y rodillos que hacían que el cuerpo se estirara en direcciones opuestas, provocando que los hombros y caderas desencajaran. Es el que sale es en el que te estiran, o sea, tú estás acostado con las manos hacia arriba, las piernas de dirección normal, entonces la estiran hasta que piernas y brazos salen de su lugar. En el quinto sitio tenemos la rueda. Se amarraba al sentenciado a la rueda y los verdugos asentaban golpes con mazos enormes, rompiendo las articulaciones y cuidando no asestar ningún golpe fatal. Después eran abandonados vivos sobre la rueda para que los cuervos y otras aves carroñeras terminaran el trabajo. O sea, básicamente es una rueda, la rueda giraba y el verdugo pues golpeaba a la persona, cuidando no matarla. O sea, este es otro nivel de maldad. Ya ni siquiera hablemos de las anteriores, que estaban hechas para hacer daño. Aquí hablamos de que existe otro método más, que es el de no matarlos. O sea, y la idea de que si lo matas acabas con el sufrimiento. Entonces hasta el derecho de morir era negado. El destrozador de rodillas. Wow. El objetivo de este instrumento era inutilizar las rodillas de la víctima. Tenía 2 lados llenos de púas, cuya cantidad dependía del tipo de delito cometido. Al colocar el artilugio en las rodillas, se giraban los tornillos para que las púas rompiesen la piel y después los huesos. Esta herramienta de tortura también se usaba en codos, brazos y piernas. Muy similar al rompecráneos, solo que en vez de ser una prensa que simplemente termina llegando al fondo, es igual una prensa que tiene púas grandes, bastante afiladas, en las cuales el objetivo es aplastar al momento en el que se inutilizan las extremidades, ¿no? En el séptimo sitio tenemos el burro español. Muchos lo conocen, muchas personas ya lo ubican, me preocupa, pero desgraciadamente es un clásico, ¿no? Se coloca al reo desnudo sobre una cuña de metal muy afilada, sin necesidad de un torturador. La víctima moría desangrada a causa de las heridas provocadas por la cúspide del potro y las pesas que llevaban colgadas en los pies. Según la cantidad del peso, se alargaba más o menos la vida del torturado. Así como les digo, es una enorme pirámide de metal afilada sujeta por un par de brazos de madera, los cuales, están fijados al piso. Entonces al reo se le coloca sentado de piernas abiertas. El reo trae pesas en las piernas con el objetivo de jalarlo hacia el piso mientras la cuchilla corta. Entonces es bastante fuerte. En el octavo sitio tenemos el cinturón de San Erasmo. Collar, cinturón o brazalete con pinchos en la parte inferior, en la que se colocaba a la víctima. Al estar muy ajustado el collar, cada pequeño movimiento incluía la respiración, le provocaba heridas que terminaban por infectarse y engranarse, o sea, cuando te da gangrena, ¿no? Irónico que esto tenga el nombre de un santo.
el cinturón de San Erasmo. O sea, básicamente es, como les decía, es un cinturón o un brazalete, también dotado por pinchos, pero son pinchos metálicos. Entonces cada vez que te mueves se encajan, tal vez no completamente, tal vez no es mortal, pero al encajarse se mueven, se rasga la piel, se abre, se infectan y se mueren. Entonces es un método bastante doloroso. En el 9º sitio, el toro de Falaris. El toro de Falaris se mete a un individuo dentro del interior de una estatua de toro y se enciende a fuego bajo la barriga del toro. Los gritos de la víctima salían por la boca del toro y parecía que mugía. Hay registros en los cuales se cree que esta práctica es aún más vieja, porque se tienen aparentemente registros de que esto ocurría aún en el año 554 a.C. Vaya, bastante intenso y bastante doloroso y horrible. Debió haber sido muy horrible para las personas que lo veían, porque la gente normalmente se unía a ver estos espectáculos. Es como cuando vas al súper y te encuentras a los destrampados, solo que aquí están dentro de un toro de metal y están gritando porque los están cociendo a fuego lento. Vaya. En el número 10, las tijeras de cocodrilo. Instrumento usado a finales de la Europa medieval, reservado para todos aquellos que intentaban matar sin éxito al rey. Las tijeras tenían 2 cuchillas semicilíndricas que, cuando se cerraban, formaban un tubo largo y estrecho. El interior estaba lleno de púas y dientes afilados. Estas se calentaban al rojo vivo para ponerlas en los genitales. Wow. Aquí ya estamos hablando de un poco más de planeación. Las primeras son muy rudimentarias, porque todas son muy iguales. A final de cuentas tenían un principio que era el de aplastar, y otras simplemente las de cortar, ¿no? Digo, ya ponerles púas ya fue pues el plus que la mente enferma humana pues le atribuyó y ayudó a que fueran más sangrientas, ¿no? Esta básicamente es una pinza con dientes, la cual se calienta y se coloca, bueno, en los genitales de cualquiera que intentara matar al rey. En el sitio 11 está la doncella de hierro, un viejo clásico. Este gabinete de hierro fue pensado para encerrar a la víctima dentro de él. La puerta se abría y cerraba a voluntad del verdugo. Esta estaba plagada de hierros punzantes que herían a la víctima hasta causarle la muerte. Y bueno, no necesita explicación. En caso de que sí, es un ataúd gigante de metal lleno de nuevo de pinchos metálicos muy largos, en el cual te metes y el verdugo abría y cerraba la puerta con la finalidad de causar más daño hasta que la persona terminara muriendo desangrada. En el 12º sitio tenemos garrote vil. Se sentaba a la víctima y se le fijaba la cabeza a un poste de madera, del que salía girando un tornillo. Un punzón de hierro que penetraba y rompía las vértebras cervicales de la víctima, empujando todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar. La víctima moría por asfixia o por lenta destrucción de la médula espinal. Este método fue utilizado hasta principios del siglo XX. A principios del siglo XX, aún en Cataluña y en países de Latinoamérica. Así como dice, básicamente es una persona sentada, pegada a una barra de madera, bien sujeta, con una prensa. La prensa está justo en el cuello, entonces empieza a apretar mientras empieza a entrar un tornillo o un punzo metálico, ¿no? Bastante horrible y bastante fuerte. En el 13º sitio tenemos la cigüeña. La cigüeña es un instrumento de hierro sujetado al condenado por el cuello, manos y tobillos, sometiéndolo a una posición incómoda que le provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales. A las pocas horas
se llegaban a registrar calambres en todo el cuerpo. Bueno, este ya no creo tanto, porque ya le dan otro uso. En realidad, es una, bueno, es un armatoste metálico, el cual está sujeto a través de tu cabeza baja. Tus manos están quietas por el mismo armatoste de metal, mientras abajo las piernas están en posición fetal. Ahora ese aparato se usa con las piernas abiertas, digo, es para otra clase de ámbitos, pero es básicamente el mismo principio, el de inmovilizar y causar calambres. En el 14º puesto tenemos el péndulo. Las muñecas de la víctima eran atadas por detrás de la espalda, se añadía una cuerda a esta ligadura y se izaba al acusado con un peso en las piernas. Acto seguido, los húmeros se desarticulaban y poco a poco el resto de las vértebras y huesos. Ya estamos entrando a otros métodos, porque aquí literalmente alguien te cuelga, bueno, manos arriba, manos atrás, y tu peso pende sobre tus brazos. Entonces los brazos poco a poco empiezan a caer y se empieza a desgarrar la persona. Entonces las personas que inventaron esto, de verdad que tienen un lugar en el infierno. En el 15º puesto tenemos la pera. Este instrumento era colocado en la boca, el ano o vagina de la víctima. Después, por medio de un tornillo, el verdugo la abría hasta su máxima apertura, ocasionando que la cavidad quedara completamente destrozada. La pera oral estaba destinada a los predicadores heréticos, la vaginal a las mujeres que cometían adulterio. Básicamente es una pera, es una... Pues sí, una pera. Por dentro tiene un tornillo grande, el cual al girarlo comienza a abrirse la pera, que por cierto tiene pinchos en la parte de enfrente. Entonces cuanto más se abre, más desgarra y es capaz de abrir tal vez a un ángulo de 180 grados, lo cual es bastante horrible. En el sitio 16 tenemos el taburete sumergible. El taburete sumergible, muy usado en mujeres acusadas de brujería. Se inmovilizaba a la persona en la silla y posteriormente era sumergida en el agua. El proceso se repetía varias veces hasta que la víctima muriese ahogada o confesase. Esta es muy conocida, sobre todo en los pueblos de Salem y en Estados Unidos, que allá la cultura de las brujas es más marcada. Aquí es hasta cierto punto normal conocer personas que predican el santerismo, que predican otra clase de creencias, pero en Estados Unidos la brujería es un tema muy actual que se vive bastante. De hecho, este anaquel es básicamente una silla sujeta por cadenas, la cual se sumergía varias veces hasta que la persona, muriera o confesara. Que yo creo que lo pasaba primero lo primero, o sea, antes de morir, antes de confesar, morían. Y la persona que confesaba, pues igual moría. Entonces, ¿cuál es el sentido? Puesto 17, el agua y el lino. Se ataba a la persona con alambre de espino y se le tapaba la boca con trapos para evitar que vomitase. Por medio de unos tubos se le introducía agua por las fosas nasales hasta el estómago, llenándoselo completamente. El forcejeo causado por el dolor al sentir el estómago a punto de explotar hacía que el calambre se clavase en las muñecas y tobillos. Bastante intenso, no estoy seguro cómo descubrieron que podían hacer daño de ese estilo. El instrumento consta de a la persona se le amarra brazos y piernas abiertas y justo en la parte de abajo una prensa que sube
pues colocándote en una posición un poco antinatural porque están presionando tu columna hacia arriba. Bueno, estás sacando el estómago a su vez de que te están llenando de agua el estómago por medio de la nariz y todavía te tapaban la boca para que no vomitaras. ¿Quién tuvo el tino de hacer estas cosas? ¿Cómo las descubrieron? Es horrible. Puesto 18, el aplastapulgares. Se trata de una de las torturas más antiguas y simples, pero terriblemente efectivas. Los pulgares de la víctima se colocaban sobre el instrumento con intención de aplastarlos lenta y progresivamente por medio de un par de tornillos. El dolor podía extenderse durante días sin provocar la muerte al torturado. Ok, básicamente es una prensa pequeña, no sé qué... La persona que descubrió cómo funcionaban las prensas, cómo funcionaban los tornillos, no sabía lo que estaba haciendo. Es un pequeño artilugio metálico con pequeños dientes. No están por completo afilados, al contrario, estos son más para machacar que para desgarrar. Entonces dentro de esa prensa se metían los pulgares, se sujetaban con fuerza y se apretaba la prensa hasta el punto, bueno, en el que ya los huesos fuera lo único que mantenía la prensa abierta. Puesto 19, cabeza de asno o máscara. La iglesia castigaba las infracciones menores mediante este método. Muchas de estas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro con las cuales mutilaban la lengua con púas afiladas y hojas cortantes. Estas víctimas solían ser expuestas en plazas públicas donde solían ser maltratadas por la multitud. Básicamente es una máscara que va impuesta en tu boca, un par de hierros gigantescos en el espacio de la boca, justo para deshacer la boca, la lengua, y se les mantenía en la plaza donde la gente se prestaba para de verdad golpear a alguien. En el puesto 20 tenemos la sierra. Y no hablamos de los frijoles. El reo era puesto en posición invertida, evitando así la muerte por desangramiento y que la víctima no perdiese el conocimiento. De hecho, no se perdía hasta que la sierra no llegaba al ombligo o pecho. Esta técnica fue muy usada por la Inquisición, sobre todo para justiciar a cualquier persona que no compartiera sus creencias. En España fue un método de ejecución militar hasta el siglo XVIII. Básicamente se cuelga a la persona, piernas abiertas, pero de cabeza. Entonces una sierra de estas que es larga, que son para cortar árboles, atravesaba desde lo que son en medio de las piernas hasta llegar al ombligo. No cabe duda de que muchos de estos instrumentos, en vez de predicar el famoso amor y todas las creencias que supuestamente estas doctrinas compartían, más que nada trataban de imponer una creencia. Entonces recuerda siempre que si quieres imponer tus propias ideas sobre otra persona, eres igual o peor que estas personas. Cada quien es libre de creer lo que quiera, entonces está muy fuerte. Vamos a pasar a otro tema, pero antes te recuerdo que te suscribas por favor a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, en el cual se sube de nueva cuenta estos podcasts si no tienes Spotify. Ahora, si tienes Spotify, pues obviamente lo estás escuchando antes, pero también está Amigos y Parejas, los podcasts de Fab y varios videoblogs que están por ahí a punto de hacerse, los cuales aún estamos en temporada de planeación. Bueno, para la siguiente historia te pido un poco de discreción, no por lo que vayas a escuchar. Justo al final vamos a escuchar una psicofonía grabada del caso, entonces puede ser un tanto gráfico. Recuerda que si te mentalizas con facilidad, lo mejor es solo escuchar la historia y hasta ahí. Y compártelo, ¿vale? La historia del terrible exorcismo de Anneliese Michel. La historia de la adolescente alemana Anneliese Michel es uno de los casos más conocidos de exorcismo o posesión.
en algunos casos podría ser tomado como negligencia médica, que por cierto tiene un final espantoso. Ahí les va, porque Anneliese era una chica sana y tranquila que quería ser maestra para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. Se educó religiosamente desde que era muy chica, creció en un hogar devotamente católico. Su madre quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo que interrumpirlo en 1948. Esto era 4 años antes de que naciera Anneliese. Se cuenta que por tal pecado no solo asistió a su boda con un velo negro, también llegó a grandes extremos educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Recordemos que estábamos en 1948, para nada se tenía una mentalidad abierta ni una cultura sobre la planificación familiar, entonces era tomado como un delito que actualmente sabemos que no es tomado como tal, salvo por ciertas personas. Asimismo, su padre también era creyente y consideró en algún momento convertirse en pastor. Además, 3 de sus tías eran monjas. Existe la teoría de que atribuyen su comportamiento desmesurado a haber estado endemoniada y al ambiente familiar. Sus seres queridos le habían inculcado que debía pagar por todos los pecados. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas y resultados de los médicos? Las cosas empiezan a ir mal en 1968, cuando la joven, con solo 16 años de edad, el primer aviso fue el comienzo de una crisis. Una crisis terrible en la que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar. Sus padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica de Würzburg. Los médicos concluyen que Anneliese tiene epilepsia y la internan para comenzar un tratamiento de larga duración que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Anneliese se sumerge en una profunda depresión. Cuando reza, empieza a ver sombras, oír voces que le ordenan y empieza a tener visiones demoníacas. En 1970, tras 2 años de sufrimiento en los que los medicamentos no hacen efecto, Anneliese empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan y la joven se lo comenta a los doctores después de la tercera crisis. Se le suministró un anticonvulsionante que no detiene sus ataques, pero hace que el cerebro pierda sodio. Esto causó una falta de apetito. Pasando más tiempo, Anneliese Michel ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La iglesia se lo niega ya que no cumple con todos los requisitos y aconseja la búsqueda de ayuda médica. Como sabemos, no cualquiera puede tener un exorcismo. Ya que piden ciertas cosas muy importantes, según ellos, muy importantes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para un exorcismo? Yo creo que de una vez te los voy a decir. Para la práctica del exorcismo es necesario. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, suena muy, muy extraño, pero ¿cuáles son? Los verdaderos requisitos en realidad es que se haya descartado una anomalía psíquica, la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos y las imágenes sagradas. O sea, el que le presentes una cruz y que se sienta una aversión, y además signos de posesión. ¿Cuáles son? El hablar con lenguas desconocidas que el sujeto en su vida podría hablar, sean lenguas muertas que se supone que ya ni siquiera nosotros podríamos conocer, hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal. Y para la práctica es necesario que el sacerdote obviamente sea católico, la autorización del obispo de la diócesis correspondiente. La enfermedad de Anneliese Michel se agrava y ahora Michel misma afirma estar poseída. En 1973 las personas de su entorno empiezan a creer que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas, no quería beber agua bendita, generando además un aroma a podrido.
El pastor Ernest Alt, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, asegura que hay que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al obispo Wurzburg. La petición es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para tener paz en su espíritu. Para que la Iglesia Católica procediera a realizar un exorcismo, como les decía, el paciente tenía que presentar una serie de síntomas, entre cuales estaba el huirle a los objetos religiosos, tener fuerza sobrehumana, como les decía, y hablar lenguas que ni siquiera podemos recordar. La conducta de Anneliese empeoraba, ya que la chica se negaba a comer. Recordemos que ella tomaba un medicamento que causaba que el cerebro no aceptara que tiene hambre. O sea, había una baja de sodio en el cerebro, como le habíamos dicho. La chica se negaba a comer, en su lugar comía arañas, moscas y carbón, dormía en el suelo, bebía su propia orina, gritaba por horas y destruía objetos religiosos, además de golpearse a sí misma. Agrede y devela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más débiles, además los golpea y los muerde. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros. Aseguraba que en su ser se encontraba el mismo Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un sacerdote francés con un abominable registro de actos en el siglo XVI. Yo creo que vamos a tener que hablar de él también. Después de la aprobación del obispo, Renz y Alt procedieron a realizar no más que 67 exorcismos durante 10 meses, 2 sesiones por semana regularmente. Cada sesión supuso un deterioro físico como mental para los involucrados, ya que duraba 4 horas. En ocasiones los ataques de Anneliese eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Muy contrario a lo que se cree, los exorcismos no son como en las películas del Conjuro, para nada. De hecho, en el Conjuro, en las películas del Conjuro, de cualquier tipo de posesión, es tan sencillo como sacar una cruz y el ser oscuro se va. Aquí no, aquí hablamos de 2 sesiones por semana de 4 horas. Fueron 67. Entonces, ¿cómo no iba a terminar cansada la persona? Anneliese Michel perdía el conocimiento con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimentos. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones del exorcismo. Poco a poco su salud se deterioró más. Tenía la nariz y los dientes rotos, numerosas heridas y presentaba síntomas graves de desnutrición. Lastimosamente, en noviembre de 1973, Anneliese empezaría a ingerir tegretol. Esta medicina, según las normas básicas de la psiquiatría actual, no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir, ya que perjudica gravemente los glóbulos rojos. Además, el tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencias de oxígeno en la sangre, disminuyendo la conciencia ante los estímulos externos. Se tiene registro de que Anneliese tomó esta medicina diariamente, incluso en los próximos días a su muerte. En sus últimos días, Anneliese confesaba haber experimentado visiones en las que la Virgen le daba un mensaje. Ella puede liberarse de que los demonios o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. Anneliese dice a sus allegados que la fecha de liberación sería el 1 de julio. El 30 de junio de 1976, Anneliese sufre neumonía. Ya sin fuerzas para moverse, pide la absolución a los sacerdotes. Su madre graba la despedida y la joven le dice: «Mamá, estoy muy asustada». Y Anneliese falleció el 1 de julio, justo como lo había predicho. Y pronto la fiscalía empezaría el caso. Ahí no termina, ya que a los 2 exorcistas se les acusó por homicidio y negligencia. El juicio, que comenzó el 30 de marzo del 84, se convirtió en un gran espectáculo en los medios de comunicación. Según la autopsia, la chica murió por desnutrición. Los especialistas declaran que si la hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, podría haberse salvado.
Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de los seres oscuros, exponiendo las cintas que pudieron captar de todos los hechos. En ellas se pueden escuchar las voces guturales provenientes de la joven. Las grabaciones también muestran dos voces diferentes pero simultáneas y el dominio de idiomas que la chica supuestamente desconocía. Sin embargo, los psiquiatras aluden a la teoría de inducción doctrinaria. De acuerdo a esta teoría, los sacerdotes proporcionan a la joven información que utilizaría para su conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión. Sin tanto rollo, ellos, los exorcistas, podrían haber hablado tanto de lo que implica estar, tener una posesión, que su mente empezaría a usarlo. Imaginen, uno de ellos le dice que es que tú no está, esta chica no tiene voces guturales, no habla en otros idiomas, y entonces la mente es tan fuerte que comienza a trabajarlo, que claro, también estaba un poco mal la chica. Los dos exorcistas son declarados culpables con una sentencia de 6 meses de prisión, pero con libertad condicional. A los padres también los encontraron culpables, pero no se les pidió que cumplieran condena. Se consideraba que habían sufrido ya mucho, según el criterio de la ley alemana. A raíz de este caso, los sacerdotes hicieron un esfuerzo por modernizar el método, ya que databa de 1614. Una comisión de teólogos y sacerdotes formó una comisión para analizar estas prácticas y pidieron una reforma al Vaticano. El Vaticano aplicó algunas reformas en 1999. Las primeras en 3 siglos, entre las que destaca la norma de que los exorcistas deben de poseer conocimientos médicos. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes se ignoraron. Recuerdan que en la búsqueda de encontrar la existencia o demostrar la existencia de estos seres, se grabaron varias psicofonías. Entonces ya llegó ese momento en el cual te pido discreción. Disfrutas estos temas, pero no te gusta las psicofonías, o eres alguien que puede llegar a mentalizarse demasiado, deja el video hasta aquí. Muchísimas gracias. La próxima semana tenemos otro tema. Vamos a dar un poquito de tiempo a que las personas que no quieren terminar de escuchar esta clase de contenido, se retiren. En todo caso, ya se habrán retirado. Y ahora sí, este es un fragmento, ya que existen miles y miles de grabaciones. No podrás entender nada de lo que dice porque está en alemán. No te preocupes, yo he checado que lo que nos está diciendo la voz de este ser oscuro no sea ninguna clase de conjuro ni nada. O sea, simplemente está diciendo las cosas que está sintiendo. Entonces, sin más, los dejo con el audio. Der Hass lässt hier keine. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Befehl ich dir auszufahren. Namen des Vaters, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Wow, está bastante fuerte. Yo no les recomiendo escuchar este programa a las 3 de la mañana. Escúchenlo en la tarde, a menos de que te encante el miedo. Ahí sí, escúchalo morbosota a las 3 de la mañana. Pero bueno, igual protéjanse.
y así, ¿no? Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre, es un placer haber estado contigo aquí en Proyecto Inframundo. Entonces, recuerda, tienes una cita el próximo lunes en punto de las 8 en YouTube, amigos y parejas. Los martes, la retransmisión para YouTube de Proyecto Inframundo. Los viernes tenemos los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Y así, la idea es tener un programa cada semana, un programa cada día de la semana, ¿no? Nada más lo que me detiene de esto es que necesito dormir. Entonces, esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.